Buenos y bendecidos días. Reciban un saludo fraternal de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas FUNCOLEP, miembros del ENU, Observatorio Interinstitucional para Enfermedades Huérfanas bajo la sombrilla de la Defensoría del Pueblo. Marta Herrera, presidente de FUNCOLEP. Para mí es un honor hoy estar aquí con ustedes presentándolos. Para mí es un honor poder liderar hoy este webinar. Vamos a iniciar este webinar. Se centrará en un conversatorio donde se hablarán de temas como la reforma a la salud, el financiamiento y presupuesto, además de conocer cómo es el panorama de las enfermedades huérfanas en Colombia. Estamos viviendo temas muy complejos a nivel latinoamericano para el acceso, el tratamiento, los diagnósticos de enfermedades, en este caso enfermedades huérfanas, y de puertas como apertura. Mañana tenemos el Día Mundial de Enfermedades Huérfanas en todo el mundo y los llamados de atención son a eso, a un diagnóstico oportuno, un acceso oportuno a los tratamientos. Y hoy quiero presentar dos personas maravillosas que amo con todo mi corazón, que han sido maestros de vida para mí, pero además han sido mis maestros de la maestría. Entonces ustedes se pueden imaginar el reto que tengo hoy de poder presentarlos y mirar este conversatorio maravilloso con ellos. Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Freddy Rodríguez. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, candidato a doctor en modelado en política y gestión pública de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Es profesor de cátedra del área académica de salud de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Experiencia en docente y investigación en políticas en salud, sistemas de salud, seguridad social en salud, economía de la salud, ética en investigación y aseguramiento en salud. Ahora sí me entienden por qué me dan tantos emoción y nervios presentar hoy este conversatorio con este maravilloso doctor Freddy. Bienvenido. Buenos días, Marta. Buenos días a todos. Encantado de estar con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor. Quiero, doctor Freddy, pues darle también la bienvenida al doctor John Marulanda. Es médico, especialista en medicina nuclear del cancerológico, con maestría en economía de la salud de la Universidad de Barcelona, docente del externado y la Universidad Jorge Tadeo Lozano y asesor de la Defensoría del Pueblo en salud ante la Corte Constitucional. Actualmente es asesor de investigación de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social, CODES. Hace parte del grupo de investigación del Centro de Pensamiento en Seguridad Social, CEPES, del externado. Pues, doctor John Marulanda, bienvenido. Muchísimas gracias también por estar acá. Muy buenos días a todos, gracias por la invitación, un honor estar con ustedes y pues trataré en lo posible de poder darles algunos elementos o compartir experiencias que hemos tenido. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Entonces, mis queridos doctores, una de estas preguntas es, ¿cuáles son las estrategias específicas que propondrían para garantizar que una reforma en salud, no solamente en Colombia, sino como estamos viviendo el movimiento a nivel latinoamericano, eh, se amplíe el acceso a los servicios de salud? No solamente se amplíen esos servicios de salud, sino que también se aborden las inequidades existentes en la atención médica, especialmente en las poblaciones rurales y vulnerables. Entonces, como cuáles creen ustedes que podrían ser esas estrategias no solo para Colombia, sino para Latinoamérica, para romper esas barreras que en este momento tenemos, esas inequidades existentes? Aquí, gracias, John. Gracias, Marta. Bienvenidos a todos. Bueno, yo creo que el asunto, el reto, principal reto de cualquier sistema de salud es poder garantizar siempre el acceso a cualquier servicio que se requiera según las necesidades de la población, ¿no? Entonces eso suena muy bonito y en términos genéricos pues es grande, pero como sistema de salud hay diferencias entre regiones, países, etcétera. Entonces, son fórmulas que se han escuchado desde que yo estudiaba de salud pública hace 30 años, 35 años casi.
y siempre se habla de que hay que fortalecer los sistemas de salud. O sea, el sistema de salud entendido como un conjunto, ¿no? De organizaciones, de reglas de juego, participantes en el sistema. Y los sistemas de salud, pues, tienen que estar evolucionando siempre de manera continua. Una solución que encuentra uno en un tiempo determinado, a los 5 o 6 años, se queda corta generalmente, genera otros problemas. Entonces, es un continuo de transformación que se requiere de manera permanente. Entonces, estos sistemas de salud, pues, tienen varios componentes, ¿no? Entonces hay que mantener el tema de que haya suficiencia de recursos humanos, especialmente de clínicas, hospitales, de infraestructura, fortalecer los sistemas de información, lo que se habla de los 6 bloques, ¿no? Tenemos que tener suficiente prestación, suficientes recursos humanos, suficientes medicamentos, suficiente infraestructura y todo esto pues hay que garantizarlo de manera sostenible, que es tal vez lo más delicado porque cuando no hay recursos, pues se cae la estantería. Podemos, como salubristas, tenemos la tendencia mucho a hablar de muchas cosas y los deseos, pero como economista de la salud, sabemos que los recursos no son infinitos y salud siempre tiene una espada de Damocles encima. Y es que por muchas razones que ahorita más tarde seguramente las miraremos, los costos siempre van para arriba y entonces requiere siempre más recursos. Entonces hay que fortalecer estos sistemas de salud pero en genérico, si todas las regiones fueran lo mismo, pues no habría problema, pero aquí vienen las dificultades. Las ciudades son una cuestión diferente, las grandes ciudades, ciudades intermedias, pero cuando uno ya va a municipios pequeños, a poblados y zonas rurales, esta situación se vuelve un reto más importante porque el acceso pues se dificulta. Entonces hay que trabajar muchísimo acceso desde el punto de vista geográfico y para eso, pues vamos a ver que está la tecnología hoy en día. Antes de pandemia, las teleconsultas y esta parte de telemedicina era, pues ahí estaba, pero, y afortunadamente la pandemia nos demostró que se puede utilizar mucho este tema de la tecnología para poder tener estos contactos de manera remota. Entonces hay que fortalecer muchísimo este tema de la tecnología, la telemedicina para la promoción, el desarrollo de aplicativos, por ejemplo, para promoción de la salud, de apps y este tipo de cosas. La penetración de los celulares es bastante fuerte, entonces hay que apalancar muchísimo en esto para poder tener contactos, mensajes, recortes, etcétera. E inevitablemente, pues, las poblaciones rurales y vulnerables tendrán lo que la pobreza tiene, ¿no? Y es que no tienen agua potable suficiente, no hay saneamiento ambiental adecuado, la disposición de excretas, etcétera. Entonces, se juntan problemas que seguramente se abordan fácilmente en grandes conglomerados, en las ciudades es más complicado, entonces, acueductos rurales, buena disposición de residuos, etcétera y trabajar pues como salud pública en mejorar los hábitos, la parte cultural. Siempre se nos quedan las poblaciones porque las medidas son efectivas cuando hay grandes conglomerados, pero pierden efectividad cuando la población es dispersa. Entonces, hay que hacer mayores esfuerzos en eso. Es decir, hay que poner estas poblaciones en un primer renglón y hacerlo al inverso de la eficiencia. Si logro hacerlo con un grupo vulnerable, lo puedo hacer con cualquier otro grupo. Y usualmente el pensamiento es un poco al revés. Y se busca hacer a grandes conglomerados, ¿no? Y hay que hacerlo al revés. Hay que poner esos pequeños conglomerados en un primer renglón y si lo logro hacer ahí, es más fácil hacerlo de ahí para adelante. Muchas gracias, doctor Freddy. Doctor Marulanda. De manera general, pues de manera general se acepta que claramente los enfoques de atención primaria están orientados a una alta participación pública, sin que sea única, por supuesto, y a tener una serie de resultados que no solamente disminuyen los costos, sino también las varianzas de la atención médica. Pero para llegar a eso se necesita más o menos, si hablamos, por ejemplo, del caso español, entre 10 y 15 años. Entonces, hay que mirar que la atención primaria es un enfoque que ha sido, dijéramos, de hace más de 50 años, ha sido proclamado como uno de los enfoques básicos para poder mejorar el acceso y la equidad. Aquí lo primero que hay que decir en parte es que
en América Latina y en Colombia particularmente, pues todos somos estados sociales de derecho. Entonces, las primeras garantías de acceso, ampliación y equidad es estar en un estado social de derecho y que los derechos y los beneficios, así como los mecanismos de protección, sean totalmente explícitos. Y bajo ese presupuesto, pues entonces podemos empezar a hablar de que podemos aumentar de manera efectiva los accesos con un enfoque de derechos y también a romper los problemas de inequidad. Entonces, en este caso, pues, si juntamos estados sociales de derecho y juntamos básicamente todo lo que tiene que ver esencialmente con los enfoques de atención primaria, pues ya tenemos un primer paso muy importante. Lo segundo es que si nos especificamos para el tema de enfermedades huérfanas, dijéramos que el alcance, como lo visualizó el profesor Freddy, es limitado. Es limitado porque se escapan inclusive a los esquemas de atención y es limitado. Máxime si se trata, por ejemplo, de zonas rurales con población dispersa. Entonces, me parece que ahí, y en este caso, la corporación que asesora está haciendo un trabajo precisamente huérfanas en zonas rurales de población dispersa. Lo que más o menos uno va viendo es que estos esquemas tienen que tener básicamente un cierto grado de excepcionalidad y de circuitos de referencia y contrarreferencia expeditos. Entonces, me parece que esos esquemas en general sirven, pero en el caso, por ejemplo, de enfermedades huérfanas, sí hay que tener modelos muy específicos que contengan básicamente guías y rutas de atención, participación de todos los actores. Implementar un esquema de atención primaria no es, dijéramos, la espera que tenemos que lograr de manera inmediata. Los sistemas de salud tienen que adaptarse a las necesidades de la población que padece enfermedades huérfanas, sobre todo porque esta medida en grandes ciudades y ciudades intermedias, como mencionó el profesor Freddy, pues es factible, pero por ejemplo en otras zonas no es tan fácil. Claro, contamos con que pues obviamente según país entre 5 y 10.000, dijéramos una tasa, una tasa de prevalencia entre 5 y 10.000 para calificarlas como huérfanas, pues es poco y vamos a encontrar pocos casos, dijéramos, pero ese tipo de circuitos se hacen relativamente excepcional. Entonces, los mecanismos de protección son absolutamente necesarios. La gobernanza de todos los actores en el sistema con papeles y roles, con roles absolutamente definidos, que claramente tengan cumplimiento y como vamos a ver al final seguramente el tema de la participación social y en este caso de los grupos cualificados que se organizan alrededor de enfermedades huérfanas es absolutamente esencial porque son la polea de transmisión básicamente de las necesidades y el sentir de las poblaciones frente a los modelos de atención. El tema cultural es absolutamente claro. En este caso, cuando uno habla de institucionalidad, pues tiene que hablar no solamente de las reglas de las organizaciones, sino también de las creencias y costumbres. Entonces, dijéramos que romper un poco este tema de acceso y ampliación empieza, pues, básicos del derecho, empieza con comprender que esto es válido en términos de ciudades grandes e intermedias, particularmente para el caso huérfanas y que en ciertos puntos de alguna manera y no a la espera de un sistema de atención primaria, un modelo de atención primaria que como les digo, dependiendo de las experiencias, pues una implementación de uno de estos modelos puede demorar entre 10 y 15 años y aumentar el gasto en salud, esa es la otra que de pronto hablamos ahora, pues tienen en cierta medida ciertas rutas de excepcionalidad y que esas rutas de excepcionalidad muchas veces son impulsadas por las organizaciones de la sociedad civil. Doctor Freddy. Si yo quisiera complementar aquí lo que estaba diciendo John con el tema de la atención primaria en salud. Y es que el gasto, cuando tú tienes unos recursos en salud, hay como una, ¿cómo decirlo? Como una fuerza de gravedad de la atención curativa que arrastra los recursos hacia ella y se pierde mucho los recursos de promoción y de prevención, especialmente de prevención primaria. Entonces, digamos que el gran reto de muchos sistemas de salud es cómo garantizar que esos recursos de salud pública, de que manejan los riesgos allá de salud pública y de los grandes riesgos, no se los absorba el tema de la atención curativa.
Y eso es una fuerza de gravedad que es difícil de manejar, pero pues hay que lograr mecanismos institucionales para eso. Entonces, en términos muy colombianos, pues se ha hablado mucho aquí de la rentabilidad social. Entonces, cuando se constituye una institución de estas, una empresa social del Estado, por ejemplo, y lo que hacen es que el gran hospital o el pequeño hospital del municipio le encargan los puestos de salud de 5, 10, 15 pequeñas veredas. Lo que uno ve es que comienzan a arrastrarse los recursos de eso y se los llevan al hospital. Y entonces van dejando desprotegida a la población rural. Y esa es yo lo llamo la fuerza de gravedad porque es un tema que es difícil de manejar, pero eso hay que hacerlo. Y eso nos pasó en Colombia. La experiencia colombiana no se puede volver a repetir. Y es que con unos asuntos que un director de hospital le hacen un tema de Ministerio de Hacienda de que si no es rentable socialmente, entonces lo intervienen. No, si no es rentable, lo intervienen en cifras financieras. Entonces, ¿el qué hace? Pues comienza a arrastrar recursos de donde se gasta y porque dicen no es eficiente. Es uno de los grandes problemas, decir, no es eficiente tener un auxiliar de enfermería ya o una enfermera o un médico porque no hace sino 3 consultas al día porque pues es una población dispersa. Entonces, el tema de no dejar desprotegida a esta población precisamente rural dispersa requiere de unas políticas que garanticen esos recursos sin que se los vayan a arrastrar hacia la población. Es una primera parte que me hizo caer en cuenta yo ahorita con lo que estaba diciendo. Y una segunda que es un tema que en Colombia lo hemos manejado desde salud, pero yo sé que en otros países se maneja por protección social, y son lo que aquí en Colombia se llama servicios sociales complementarios, y es el pago del transporte, la entrega domiciliaria de medicamentos a las zonas rurales, ¿sí? Y de tecnologías. Porque, ¿qué pasa? En una ciudad le dicen, vaya y vuelva mañana por el medicamento. Pues mucha gente va y vuelve mañana y paga el transporte público, que bueno, es un gasto. Pero cuando uno está hablando en zonas dispersas, decirle a alguien, venga y vuelva mañana, pues es que después de 8 horas de desplazamiento y el costo que significa 8 horas de desplazamiento, que puede ser más de lo que se gana una persona en un jornal, en un diario, entonces decirle vaya y vuelva mañana, pues eso es injusto. Vamos a pegar los temas de injusticia y a agredir a esta población. Entonces, no podemos ser tan cómodos de que vaya y vuelva. Y esa ha sido tal vez una de las posiciones mías en la parte docente. No podemos recargarle al usuario los costos de estas ineficiencias. Entonces, ahí hay que ser muy, muy claros en cómo lograr que le llegue un medicamento que se requiere y no tenga la persona que dejar de trabajar un día en ir y volver para que le digan, no, es que hubo un problema en la distribución y no llegó hoy. Entonces tenemos que afinar muchísimo estos procesos de los costos de transporte cuando ya el paciente tenga que desplazarse y así como los costos de que no tenga el paciente que asumir los costos y de las ineficiencias que son obligadas en el sentido de que pues tener una farmacia con todos los medicamentos es imposible en una población de 1.000 habitantes, pero debe haber manera de que si se requiere un medicamento, lo reciba. Entonces, es cómo lograr eso, pero eso requiere nuevamente poner el renglón ahí. Aquí está el renglón y si lo logro hacer ahí, lo puedo hacer allá, pero lo que sí es fijo y era algo que remataba John antes, es que eso es costoso. Y entonces los criterios de rentabilidad no pueden ser los criterios usuales de rentabilidad privada, sino hay que tenemos que permitir esas ineficiencias para el bienestar de los pacientes. Doctores, en este tema de enfermedades huérfanas sí que lo vemos todo el tiempo. Y es que la población en zonas dispersas de nuestro país es los que sufren más para poder tener acceso, diagnóstico, tratamiento, cuando tienen infusiones que tienen que trasladarse a otras zonas. eh, por lo menos acá hay una zona para los que de pronto no conocen Colombia y que están conectados, como el Cauca, que es una zona además que tiene un tema muy complejo de orden público. Entonces hay momentos en los que se cierran las vías y no sale nadie del territorio.
Entonces es como logramos también tener ese acceso oportuno para ellos y escuchándolos a ustedes, pues saco como algunas conclusiones, es como mirar también como esa posibilidad de esos centros, esa creación de esos centros de salud móviles donde se puedan desplegar unidades de atención en áreas rurales y comunidades vulnerables para proporcionar servicios médicos básicos y prevención en enfermedades, la capacitación en el tema de los recursos humanos locales. Tenemos que formar y capacitar profesionales de la salud de la comunidad para que puedan ofrecer atención primaria y educación en salud. Esto lo que facilita es el acceso y genera confianza en el sistema. Los programas de telemedicina, doctores, esto ha sido un tema que quiero contarles ahorita, un ejemplo maravilloso, y es cómo logramos ampliar el acceso a servicios de salud mediante la telemedicina, especialmente en las áreas rurales donde el acceso físico a los centros es súper limitado. Lo que hablaba ahorita, creo que el doctor Freddy, cómo van a hacer ese tema de los subsidios y programas de cobertura, cómo desarrollamos subsidios específicos para asegurar que esa población de bajos recursos o en zonas rurales tengan un acceso a servicios médicos sin barreras económicas. Doctor Freddy, doctor Marulanda, tenemos un ejemplo bellísimo en Valle de Lili, donde hay un programa de fibrosis quística y ellos tienen un modelo de hospitales hermanos. Si hay un paciente de Buenaventura, de Pasto, del Cauca, que son atendidos en Valle de Lili, en el programa de FQ, que los ven 4 veces al año, si ese paciente se pone mal, se entra en crisis, lo que hace Valle de Lili es inmediatamente generar como esos primeros auxilios para esa unidad primaria que hay en Pasto, que hay en Buenaventura, para poder lograr estabilizar estas familias y que no tengan que trasladarse inmediatamente a Cali. Entonces, y también en enfermedades huérfanas, para que todos sepan, podemos lograr gestión del riesgo, porque también lo hemos hecho, lo que hablaban ahorita del tema del autocuidado, cómo logramos toda esta parte. Tenemos una zona en el país donde hay prevalencia de una enfermedad huérfana. La prevalencia más o menos la incidencia es más o menos 1 por cada 20.000 habitantes. Y en este pueblo solamente es un pueblo de 930 habitantes y hay 7 pacientes con esta enfermedad. Entonces, cuando nosotros vimos esto desde Funcolet, logramos con las EPS que estaban allí, con el Instituto Nacional de Salud, con la Sociedad de Genética, mirar qué era, por qué había tantos pacientes allí. Pues resulta que este es un pueblo que fue conquistado por españoles y alemanes y se fueron por todo el Magdalena haciendo de las suyas con nuestras mujercitas. Entonces resulta que toda esta población, doctores y amigos conectados y amigas, toda esta población a la final terminan siendo familiares lejanos. Entonces lo que se hizo fue ir casa por casa explicándoles qué significaba esta enfermedad, cómo funcionaba y cómo fluía, y que si querían casarse con el vecino, con el amigo, tenían que tener un tema de asesoría genética. Desde que hicimos este proceso, se logró, mis queridos doctores, bajar los diagnósticos, o más que los diagnósticos, es que se logró que ya no aparecieran más de personas diagnosticadas con esta enfermedad. Bueno, algo que ustedes tocaron un poquito ahí y es ese tema de la sostenibilidad financiera. ¿Cómo podemos nosotros lograr que en nuestros países, en Latinoamérica, cómo podemos lograr que esas reformas a la salud, que esas reformas y esas implementaciones políticas, logremos que las personas colombianos, mexicanos, paraguayos, peruanos, podamos acceder de manera oportuna a las tecnologías, al aseguramiento, cómo lograr que esa evaluación de costos y beneficios se pueda de verdad implementar en nuevas políticas para garantizar las inversiones que generen ahorros a largo plazo, pero que no se conviertan en una barrera de acceso como está pasando en Colombia. En este momento, yo creo que en enfermedades huérfanas, más del 70% de nuestra población en este momento no tiene medicamentos, se están deteriorando por la falta de los recursos económicos. Entonces, ¿cómo podemos lograr esa sostenibilidad financiera, doctor Marulanda y doctor Freddy, desde el expertise de ustedes?
Yo creo que ese es el gran reto de todos los países del mundo, Marta, ni siquiera solo de Latinoamérica. Y es el gasto en salud y vemos ejemplos y todos lo hemos visto. No hay que hacer pues un doctorado para ver que lo que gasta en salud sobre la riqueza total de cada país es la participación del Producto Interno Bruto de Salud en total. Y Estados Unidos sabemos que va de 15% para arriba y no es el de los mejores resultados. Sin embargo, el único referente que tenemos aquí es la OCDE, que está en promedio sobre 7,5 de participación del gasto total en salud, de lo que pagamos todos, no importa que sea privado o público, pagamos todos. Sobre el tema de la riqueza, pues Colombia ha estado cada día subiendo y las últimas cifras ya hablan que estamos llegando cerca al 8%. Entonces, ¿qué es importante acá? Que hay que decir la verdad. Y ahí ya nos metemos en camisa de 11 varas con los políticos, porque los políticos dicen la verdad en la partecita que les conviene, no, no dicen toda la verdad, sino dicen solamente la mitad de la verdad o la partecita de la verdad que les conviene para lograr sus réditos electorales. Entonces, creo que en ese sentido hay que decirnos la verdad, decir sí, los gastos son estos y poner las cifras en blanco y negro, porque si no las ponemos en blanco y negro, entramos en discusiones eh, absurdas, pues, y discusiones que no van a conducir a hacer, a tomar una decisión correcta. Entonces tenemos que decirnos la verdad en cuanto a las cifras. Hace 20 años, en el 2000, cuando salieron las primeras teorías de la OMS sobre los sistemas de salud, hubo un autor por ahí que no me acuerdo en este momento, creo que era Murray, expresaba que había un fenómeno que pasa desapercibido por mucha gente, y es que ante la escasez de recursos se generan una forma de percibir que hay escasez de recursos financieros específicamente, o recursos humanos o de capacidad, es que se generan colas, porque las necesidades están ahí. Y los usuarios sienten un dolor y los usuarios requieren una atención. Eso no va a cambiar, eso está ahí. Entonces, si hay recursos suficientes y están bien organizaditos, pues no hay colas. Pero si hay desorganización o no hay recursos suficientes, pues se generan las colas. Entonces, todo eso es faltante, lo que llamamos aquí la escasez que hay, y de que no le entregan la totalidad de los medicamentos, está indicando que hay un problema de organización o, a veces son las dos, hay un tema de financiación de fondo. Entonces, ese es un tema que no es fácil de manejar y si hay discusiones ideológicas, pues peor, pero es un tema de fondo. Si hay colas, tenemos que ver si hay un problema de organización o si hay un problema de financiación. Y creo que en ese momento el gran riesgo vuelve y juega. Como economista, la salud uno dice, pues sí, la financiación no es que le guste a uno ese tema, la financiación, la plata, pero es que es el polo a tierra de las decisiones. Si las decisiones se hacen demagógicamente, pues son muy bonitas, vendedoras y tal, pero se caen al tiempo porque no hay dinero. Entonces, hay que decirse la verdad y hay que garantizar recursos suficientes. Entonces, tenemos varios retos, decía en un momento. Los costos en salud siempre serán crecientes, siempre serán crecientes. O sea, poner como vi por ahí en un estudio del Ministerio de Hacienda que se van a reducir los gastos en salud, eso hay que ganar, eso es para premio Nobel, el país que logre reducir los gastos en salud. Con una población que seguirá envejeciendo, sí. O sea, seguiremos envejeciendo, sí. Y cada día con la tasa de natalidad que se nos está bajando y Colombia pareció que es de los que tiene más bajito, entonces cada día tendremos una proporción mayor de personas mayores sobre las personas menores y eso genera costos inevitables. Así, cada persona cuesta un valor y eso realmente se puede calcular. Pero si tenemos más viejos, pues va a costar más el total. Eso no lo podemos reducir. La única manera es que se muera la gente más rápido. Pues no es un tema éticamente viable. Entonces, si seguimos envejeciendo, vamos a necesitar más práctica. Y cada día, afortunadamente, para el derecho a la salud, cada día pues somos más conscientes de eso y cada día nos quedamos menos callados y cada día hacemos más exigencias y cada día tenemos más voz, entonces más vocería.
Entonces, eso genera mayor necesidad de recursos. Entonces, eso no va a cambiar y esperemos que no cambie, que seamos conscientes y seamos responsables. Y un tercer punto que es universal también, y es el tema de las nuevas tecnologías. Todos los días salen nuevas tecnologías y ustedes y en enfermedades huérfanas sí que lo viven de manera particular. Entonces, si hace 30 años ¿cómo es que dicen? Era exótico ver un tratamiento para una enfermedad, para la leucemia, para la fibrosis misma, para las enfermedades esas de Gaucher y de Fabry, todas estas cosas raras. Hace 30 años era un tema exótico, se morían los pacientes. Uno aprendía era para reconocer, como médico, entendía uno que había que reconocer estas cosas para poderle dar los cuidados paliativos que requiere el paciente, pero era triste verlos fallecer. Hoy en día no. Hoy en día la tecnología ha llegado a que hay casi que un medicamento para cada problema de salud, inclusive con variaciones específicas allá en la genética, etcétera. Eso no va a cambiar. Entonces, eso genera una presión tecnológica cada día más alta. Entonces, si reconocemos que esa presión tecnológica está ahí, que reconocemos que el envejecimiento de la población va a seguir ahí, y si reconocemos que cada día tenemos que garantizar esa defensa de los derechos, pues vamos a tener que asumir que se requiere. Ahora, ¿cómo hacemos para que la velocidad de crecimiento de los costos disminuya? Pues ahí sí tocan las clásicas de promoción de la salud. O sea, tenemos que tener buenos hábitos. No podemos seguir pensando en que la solución para los temas de obesidad sean las cirugías bariátricas. No, la solución no es esa. La solución es que tengamos mejores hábitos y disminuyamos desde la niñez el tema del síndrome metabólico y todo. O sea, hay que hacer buena salud pública en ese sentido, porque si no, no vamos a disminuir el ritmo de crecimiento de los costos. No podemos dejar de pensar en que si no vacunamos las personas, pues no van a aparecer enfermedades. Tenemos que seguir con el tema de inmunización, porque pues vamos a incrementar los costos. Entonces tenemos que hacer buena salud pública, tenemos que hacer buena promoción de la salud, tenemos que hacer buena prevención primaria. O sea, bueno, cambiar todos estos hábitos, porque si no, pues no vamos a... El ritmo de crecimiento de los costos, que es diferente a disminuir los costos. Y una tercera, hacer buen diagnóstico. O sea, no podemos caer en lo que infortunadamente caímos en nuestro sistema, con que un paciente tenga que tener 5 o 6 consultas para que al fin le digan, oiga, usted como que posiblemente tiene un cáncer. No podemos seguir con eso. O no podemos caer con diferir y diferir los problemas porque los problemas van a subir los costos. Entonces tenemos que tener buen diagnóstico primario, tenemos que eliminar esas barreras para el diagnóstico primario y las barreras de tratamiento. Todo eso, si funcionara bien, disminuiría el ritmo de crecimiento de los costos, pero disminuir los costos en salud es bastante complejo. Entonces, buena capacitación de profesionales. Hay que garantizarles la autonomía a los profesionales, no podemos interferir con esa autonomía, pero tampoco podemos hacer y pensar que todos somos una perita en dulce, porque infortunadamente en mi experiencia laboral vi muchos profesionales que se lucraban indebidamente o malos profesionales que ocasionaban daños sin querer, pero pues por su falta de capacitación. Entonces tenemos que trabajar muchísimo por el tema de la calidad, muchísimo, 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 muy buena atención primaria y hacer todo lo que hay que hacer, las cosas bien. En las clases siempre insisto en eso. Me preguntan qué hay que hacer. No, la varita mágica está propuesta desde Alma Ata en 1978. Hay que hacer las cosas bien y hay que acercar los servicios de salud a la población. Y entonces ahí el gran reto es cómo organizamos muy bien este tema. Doctor John Alberto. Bueno, yo creo que aquí hay un tema y es que cuando uno habla de los aspectos financieros siempre se remite a costo-efectividad, Ujú. a tema de eficiencia. Y en el caso, en lo general, hay muchos elementos para garantizar una sostenibilidad, empezando básicamente por la misma economía del país, su capacidad de crecimiento y desarrollo. Y en este caso tenemos que hablar y en particular sobre enfermedades huérfanas, que es un asunto de principios, que es un asunto de valores. Y es que sobre esa base del Estado social de derecho en que la salud es un derecho fundamental y que la jurisprudencia nuestra es una jurisprudencia de principios, pues hay que pensar en que esencialmente aquí hay un asunto primero de principios que de costo-efectividad, pues porque si uno establece comparaciones
entre el costo de las enfermedades huérfanas y la capacidad de vacunación en coberturas de un país, pues entonces dice, podemos vacunar a todo el país. Y ese no es el principio, dijéramos, bajo el cual nosotros vamos a mirar. Aquí tenemos que hablar básicamente, sí, de eficiencia, tenemos que hablar de equidad, tenemos que hablar de eficacia y claramente tenemos que hablar de las coberturas y de coberturas que sean efectivas en términos de que cada uno de esos beneficios como derechos tengan un acceso expedito, un acceso, dijéramos, aceptable, suficiente, oportuno, etcétera. Y eso es un asunto primero de derechos. Es de entrar en el lenguaje de costo-efectividad, entramos en un lenguaje difícil para el país en términos de los costos de oportunidad que tiene el tratamiento de la enfermedad de huérfanas frente a otro tipo de patologías. Entonces creo que lo segundo es que estos temas se presentan en salud y no en educación, porque salud es un sector de bajo arrastre. Es decir, el crecimiento del país dependiente de salud no es muy alto. Sabemos que infraestructura y otros factores pueden generar más crecimiento y poder hacia el gasto agregado que dijéramos 13.000 o 50.000 personas o 50 por 1.000, no me acuerdo cuánto es ahora, pues entonces entramos en una discusión que no debe ser. O sea, aquí lo que necesitamos es garantizar la eficacia del logro del derecho en cualquiera de los términos y beneficios que tienen las personas. Y volvemos al punto, no podemos entrar en general de discutir qué es bueno para un sistema de sostenibilidad. Y si la UPC alcanza, y si la UPC es un equilibrio actuarial más que un equilibrio financiero, y si lo que de alguna manera genera el déficit es más el gasto que la corrupción, etcétera, etcétera, porque es que aquí tenemos un tema de principios, de valores y de excepcionalidad en el caso de enfermedades huérfanas y sobre todo cuando se agudiza. Y en este caso, pues no hay que esperar a un esquema de atención primaria, no hay que esperar básicamente a que el sistema defina su sostenibilidad, sino que hay unos elementos claros basados en el derecho que tenemos que hacer. Entonces, hay un tema también de promoción y prevención, y es que, y no es el caso porque, pues dijéramos, su aplicabilidad de enfermedades huérfanas no tiene tanto alcance como en enfermedad general, y es que se genera inducción de demanda y uno en cierta medida tiene que generar inducción de demanda. Y hay algunas, dijéramos, patologías o primorbilidades que de alguna manera pueden condicionar la aparición de enfermedades raras o huérfanas. Entonces, el tema del costo hay que mirarlo y tener un lenguaje adecuado en términos de lo que seguramente lo haremos más adelante, que es participación, pero hay que tenerlo porque es que aquí el tema es básicamente de calidad, seguridad del paciente y de que sean efectivas las coberturas en cualquier parte del país. Entonces, eh, hay cosas por hacer ya. Eh, Creo que, por ejemplo, en ciertas zonas del país, por ejemplo, existe el mecanismo de la red de controladores, lo que no hace la política, lo pueden hacer los controladores, la red de controladores, que es de anuencia de la superintendencia, donde participa la Defensoría, las Procuradurías y las Contralorías regionales y todo eso. La red de controladores es un buen mecanismo, es no solamente la política y la regulación, sino también la capacidad de control. Si no se está básicamente respondiendo a las agudizaciones de una persona con enfermedad huérfana, a la entrega oportuna de medicamentos, pues uno no solamente acude a que se cumpla de manera efectiva la política, sino que también puede acudir a los mecanismos de control. Entonces, uno de los llamados de atención es que hay que tener cuidado, dijéramos, en el discurso, particularmente en enfermedades huérfanas, de qué es lo que es costo efectivo, costo de oportunidad y lo que se refiere generalmente a rentas y participación de privados o no. Aquí realmente lo que necesitamos es que sea efectivo y aquí la Constitución y la jurisprudencia nos dicen que las personas con enfermedades huérfanas todas las, tienen que tener todas las garantías básicamente de respetar el derecho. O sea, no podemos decir que porque entonces una persona tenga una enfermedad huérfana o rara y es muy costosa, pues entonces se le tengan que disminuir las oportunidades de sobrevida y calidad de vida. Y no solamente pensar en eso, es que alrededor de la persona con enfermedad huérfana está la familia y todo el tema del cuidado que nos faltó decirlo al principio. Cuando uno habla de acceso y equidad, tiene que hablar básicamente de los modelos integrales, tiene que hablar de prestación, tiene que hablar del cuidado y de la protección social, que no solamente tiene alcance directo sobre la componente prestacional de la persona, sino de la familia y los cuidadores. Y eso también se encuentra básicamente en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, hay elementos complejos y que tenemos que concentrar esencialmente en esta atención y en el caso de las enfermedades huérfanas, la individualización es un elemento, o sea, no podemos individualizar todo el mundo
en los esquemas de promoción y prevención, pero sí podemos individualizar y sé que hay buenos registros en enfermedades huérfanas y hacer el debido seguimiento con buenos sistemas de información. Entonces, me parece que aquí hay una serie de oportunidades que no solamente sea sostenible, aquí la sostenibilidad de alguna manera puede pasar a un segundo plano en términos de que ese discurso nos puede de alguna manera restringir las oportunidades que tienen las personas, sobre todo de un goce efectivo del derecho en cualquier parte del país y en cualquier situación. Completamente de acuerdo, doctores. En el tema de enfermedades huérfanas, nosotros hacemos parte de una mesa nacional de enfermedades huérfanas con el Ministerio de Salud desde hace 11 años. Y desde la sociedad civil siempre hemos pedido cómo logramos buscar em, que existan negociaciones centralizadas, compras centralizadas. Incluso hace poco salió el primer borrador esqueleto del Ministerio de Salud como para que todos pudiéramos aportar para ver cómo logramos encontrar esa forma de financiación, porque es supremamente importante mirar cómo logramos focalizar recursos en programas de prevención y promoción en salud, como decía el doctor Freddy, que a veces es complejo en enfermedades huérfanas, pero lo podemos lograr, ejemplo, logrando reglamentar la ley de tamizaje neonatal en Colombia. O sea, tenemos algunas patologías como PKU, fenilcetonuria, que simplemente con cambiar la dieta cambia el transcurso de la enfermedad y no necesita medicamentos de alto costo. Entonces, tenemos que seguir buscando esas herramientas de cómo lograr ese modelo de pago por resultados, cómo logramos que se adopte un modelo de financiamiento que recompense a las instituciones de salud por la calidad de atención y los resultados en salud, en lugar de un enfoque basado en tarifas por servicio. Eso en enfermedades huérfanas no funciona porque necesitamos programas de referencia, necesitamos atención integral. ¿Cómo logramos esa colaboración público-privada para fomentar asociaciones con el sector privado, para compartir costos y riesgos en la cobertura de nuevas tecnologías y tratamientos? No es cerrarle la puerta, sino decir cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos, cómo lo medimos. Y acá nos podemos dar cuenta de algunos casos que nos están escribiendo, como Lina Carolina. En mi caso estoy diagnosticado con esclerodermia. Y a pesar de vivir en un municipio de Colombia, me debo desplazar con frecuencia por mis propios medios a otras ciudades a exámenes diagnósticos y citas con especialistas. Entonces, por eso necesitamos esos programas de referencia, por eso necesitamos encontrar esos mecanismos que nos ayuden para mejorar el acceso a los tratamientos, a las nuevas tecnologías, a la mejor atención en determinado momento, respetándose el criterio médico, porque lo hemos hablado en los movimientos latinoamericanos y es que se está viendo ese tema de decirle al médico, no, eso no se formula, si lo formula, lo echamos. El tema del irrespeto a la autonomía médica. Entonces, para continuar con las otras dos preguntas, quiero invitarlos a ver un video maravilloso de los pacientes con enfermedades huérfanas. Y ya les doy la mano a los dos, doctor Marulanda y doctor Freddy, porque quiero que conozcan estos testimonios maravillosos. Buenos días, mi nombre es Santiago Vargas. Quiero felicitar a la Fundación Funcolet por este medicamento que me han dado, que me ha servido, lo he cuidado, me lo he aplicado todos los días, lo valoro. También me ha servido para mi salud y también de pronto le han servido para todos los niños que lo necesitan. Gracias Fundonet. Hoy es un día muy especial para dar gracias a Dios por nuestra Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas, Funcolef, por todo lo que hace por nosotros, por apoyarnos, por guiarnos, por estar ahí para nosotros. Infinitamente gracias por todo lo que hace. Por todo su apoyo. Hola, yo me llamo Guadalupe Gómez García, tengo 7 años. Les quiero agradecer por el apoyo que me ha dado y que me han brindado. Lo quiero mucho. ¡Mua! Este es un video para la Fundación Enfermedades Huérfanas, para darle las gracias por todo el apoyo que nos ha brindado, por todos
o sea, las bendiciones que también nos ha brindado. Le agradecemos de verdad por estar pendiente de nuestros hijos, de su medicación, de cuando se presenta algún problema en el hospital, por también apoyarnos pues en cosas básicas como lo han hecho. De verdad, muchas gracias. Dios me los bendiga. Soy Laura Sotocotes. Bueno, por medio de este video quiero dar muchas gracias a Funcolef por todos estos favores recibidos. Hice este lienzo que dice: educa a tu hijo desde pequeño y aun cuando llegues a viejo seguirá tus enseñanzas. Proverbios 22, 6, 15. Bueno, ya diciendo todo esto, quiero decir a Funcolef muchas gracias. Bueno, doctor Freddy, doctor Marulanda, acá están parte de algunos de los 4.750 familias que tenemos entre Funcolef, Fiquires, la Fundación Colombiana para Distrofia Muscular. Entonces, ustedes estaban que se hablaban, doctor Freddy. Bueno, aquí hay dos cosas. Gracias, Marta. Bonito el video. Las cosas impactan. Creo que en el fondo, con las específicamente, digamos ya con las enfermedades huérfanas, es seguir haciendo lo que ustedes han venido trabajando, la visibilización del problema. El primer paso en políticas públicas para que se tome una decisión es lograr poner el problema en la agenda pública. Y una estrategia que funciona es lo que están haciendo, y es visibilizar el problema. Porque si no se visibiliza, pues no entra en la agenda. Entonces, hay que seguirlo haciendo y los felicito y que hay que seguir con ese esfuerzo. Lo segundo, pues digamos que, y eso pues digamos se une con el agenciamiento hacia los pacientes. Es cómo lograr que los pacientes entonces puedan sentirse respaldados para que puedan exigir sus derechos y poder entonces hacer que reciban la atención que se requiere. Y en ese sentido, pues sí, hay medidas de salud pública, tú lo dijiste, fuimos y hicimos un tamizaje y tal cosa, eso es salud pública, eso hay que garantizarlo y hay que hacerlo, pero si uno no la tiene en mente, pues no se hace. El tema de los tamizajes, hace poco en la Asociación de Salud Pública estaban discutiendo eso, que cómo se ha perdido, y yo tenía en mente que eso no se debía haber perdido, o sea, en algún momento se perdió, porque como que la salud pública se olvidó y se guardó y se le echó ese rojo y tema, y se olvidó y se dejó de hacer. Entonces no se puede perder ese tema de salud pública porque son riesgos poblacionales que hay que identificar. En materia ya un poco puntual, un poco con lo que decía John al final, el asunto es que el riesgo financiero que se tiene con los costos de esos medicamentos y estos tratamientos, que son ruinosos para cualquier familia, o sea, ninguna familia, salvo exceptuando los 10 o 15 más ricos del mundo, pudieran asumir es que este tema pues hay que hacer un riesgo aparte, o sea, hay que tenerlo ahí. Yo sí creo que los pasos que se están dando en llegar a una compra centralizada facilitarían mucho. Son tan costosos y tampoco los demandantes y los proveedores de estos medicamentos que dejar que lo hagan 10 EPS o 10 aseguradoras independientes es más difícil. Entonces sí creo que en ese sentido están por la senda correcta de lograr una compra centralizada para que se logre tener la máxima capacidad de negociación como país. E inclusive si hay que hacerlo por varios países, pues debería pensarse en eso, pero creo que por ahora las cosas no están dadas sino para poderlo hacer por lo menos a nivel de cada país. Y leyendo un poco los chats que han salido, cuando ejercía en la parte de aseguramiento, tenía una política que es buena, y es que cuando un paciente tiene muchas atenciones y no le han diagnosticado, o sea, tiene muchas y sigue y no le generan resultado, no obtiene respuesta, sigue sin, ese paciente no puede seguir en el sistema común y corriente. Ese paciente hay que ponerle, yo decía muy gráficamente a los estudiantes, hay que ponerle un sticker al registro de este paciente porque ese paciente debe tener algo que no hemos sido capaces como sistema de identificar.
Entonces, esos pacientes que tienen muchos problemas y sigue, que son de un diagnóstico que no se da, no lo logran. Generalmente hay un diagnóstico, pero no hemos sido capaces de identificarlo. Entonces hay que hacer más énfasis y eso debería tener un programa de predetección porque hay algo que puede ser un problema de salud mental y el paciente puede tener un tema de ansiedad o problemas X, Y, Z que se manifiestan, somatizan, o puede ser un problema de cuántos cánceres, leucemias no hemos visto que arrancan con síntomas poco claros, inespecíficos, y entonces se va pasando el tiempo y se va pasando el tiempo. Entonces, ese diagnóstico adecuado hay que fortalecer esa capacidad y para eso no podemos entrar como administrativos es un error ético y es un tema ilegal en muchos casos, entrar a maniatar a los profesionales de la salud. Entonces, eso es un error. Yo no sé en qué momento el país, por lo menos aquí en Colombia, ocurrió que como que el gerente le dice al médico lo que estaba diciendo Marta. Si usted formula eso, lo he hecho. Entonces, violentamos la autonomía médica y ahí ya ahí está grave, está gravísimo. Ahora, el asunto es que cuando el paciente sí tiene un diagnóstico, llámese X, Y o Z, alguno de estos diagnósticos, tiene que activarse en esos mecanismos de agenciamiento para el tema de la protección social. El desplazamiento, el costo del desplazamiento, eso no hay por qué mendigarlo. Es un tema que debería hacer parte. Y ahí Colombia tiene un problema porque aquí no hay protección social, entonces todo ha salido por el asunto de salud. Pero pues salga por donde salga, hay que activarlo. Y entonces hay que hacerlo efectivo, porque una persona, de por sí ya el hecho que tenga que desplazarse es perder un día de su tiempo laboral o su tiempo en familia, pero el costo de esos desplazamientos muchas veces sobrepasa la capacidad económica de las familias. Entonces hay que activar esos mecanismos y garantizar que se cumplan. En ese sentido, todo esto suena muy positivo, es difícil, pero hay que hacerlo, pero también hay que tener cuidado con la corrupción, porque también en Colombia estamos. Sí, Y en exacto. Y Colombia en toda tuvimos, Latinoamérica se está viviendo un tema de corrupción bien complejo, doctor. eso tiene unas herencias y eso tiene unas teorías por allá desde la colonia, etcétera, pero no quisiera meterme por allá porque eso es otro tema, pero sí hay un asunto de corrupción que no puede pasar. Y es que aquí ya vivimos los casos del cartel de la hemofilia, donde se crearon pacientes ficticios con la firma de médicos reales y de auditores médicos reales para un político real. Y se lleva desfalcando una cantidad de dinero. Entonces, eso no puede pasar. No puede pasar que también lo viví en carne propia ciertos grupos médicos se lucraban con un porcentaje de la formulación y entonces mantenían a pacientes de una enfermedad específica muy costosa, mantenían con dosis altas. Y entonces, después de haber hecho un programa de una segunda opinión con médicos de Miami, nos tocó con la Florida, porque aquí en Colombia eran muy pocos los especialistas de esto, se pidió una segunda opinión y en realidad se encontró que casi en el 25% de los pacientes había sobredosificación. Y el principal motor de la sobredosificación en estos pacientes era una comisión que se ganaban los profesionales de la salud. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque por hacer el bien dejamos a veces ventanas donde personas inescrupulosas, que también pueden ser profesionales inescrupulosos, o sea, afortunadamente los hay, no puedan, y eso es un mal que las malas costumbres cunden. Entonces, no podemos hacer eso y tener cuidado con el asunto, pero todo lo demás hay que hacerlo y hay que fortalecerlo. Doctor, participación ciudadana. Bueno, estuve leyendo. Cuéntame, Sí, a ver, además ¿cuál es la porque inquietud? es un tema que nos encanta a los dos. Y quiero contarte que en este tema de participación ciudadana, ahora que terminé la tesis, nosotros con la doctora Mary Bolívar hicimos grupos focales en todo el país. Adicional, con anterioridad habíamos hecho un trabajo para la OMS, más enfocado en derechos y deberes en la carta, pero nos encontramos con cosas bien interesantes y es que mucha gente no tiene ni idea de qué es la participación ciudadana. Mucha gente no sabe que tiene derecho a hacerlo, por lo menos en Colombia.
nosotros tenemos la posibilidad a través de consejos de salud locales, de crear y fortalecer consejos, de elegir representantes en la comunidad. Tenemos también unos mecanismos de consulta pública acá en Colombia, donde se implementan procesos de consulta que nos permite a nosotros como ciudadanos expresar las opiniones sobre las políticas y las reformas en atención y salud. Que muchas veces no las tengan en cuenta, pues es diferente, pero sí tenemos esos mecanismos de consulta, tenemos también plataformas digitales de participación, donde nosotros como ciudadanos también presentamos ideas, quejas, propuestas relacionadas con todo el tema del sistema de salud. Y nosotros más que nadie en enfermedades huérfanas sabemos, y para todos los que están conectados, el poder que tenemos nosotros como sociedad civil, porque hemos logrado, ahora en mi presentación más adelante, les voy a contar todo lo que hemos logrado nosotros en el tema de enfermedades huérfanas en Colombia. Entonces, doctor Freddy, participación ciudadana. Se nos fue el doctor Marulanda, porque les pedimos disculpas, pero el doctor Marulanda está con un cólico renal que lo tiene un poco indispuesto. Entonces, los que sabemos que es tener un cólico renal o en la vesícula, sabemos que eso es perverso. Entonces, Sí, pero estamos acá nosotros dos, doctor Freddy. gracias, Marta. Bueno, sí. Ahorita, hace poco hicimos un trabajo de una consultoría del sistema de control y hicimos un mapeo de los procesos. Bueno, ahí nos dedicamos, nos metimos de cabeza y concluimos tres cosas que pudieran garantizar una mejora de este sistema. Y era trabajar el concepto de gobernanza, que es una de las funciones de los sistemas de salud. Y la gobernanza entendía pues como ese liderazgo de las autoridades sanitarias para garantizar que haya participación de la comunidad, de la población en la toma de las decisiones. Y entonces así ya es muy complejo establecer a veces las fallas que hay si eso no se hace. Entonces veíamos que los tres puntos más críticos era que hubiera una adecuada gobernanza participativa del sistema en su conjunto. O sea, que el sistema se pueda discutir y que haya instancias de discusión y de análisis y de toma de decisiones para el sistema en su conjunto. El sistema es todo y entonces es complejo. Un segundo problema grande que encontramos acá era que no había un sistema de gobernanza participativa en los controles. Y entonces el sistema de control se manda solo. Se manda, pues sí, hay unas normas, etcétera, pero no se hace una veeduría, no hay como que dar explicaciones de por qué motivo se toman unas decisiones y entonces intervienen unas entidades o no se intervienen, se liquidan, etcétera, y a veces pues vemos que faltaba como ese tema de gobernanza participativa ahí. Y en algo que ha sido muy insistente, Marta, en los sistemas de información. Los sistemas de información tienen que garantizar, pues, poder tener claridad de todas estas cosas. Entonces, me estuve leyendo la última versión del proyecto bueno, en Colombia sí tuvimos un cambio en los años 90, se hablaba de los comités de participación comunitaria y quedaron como una instancia. Una vez sale nuestra ley que reforma todo el sistema y entramos en el esquema de seguridad social y abandonamos el esquema de salud pública clásico. Perdón. Se constituyeron las instancias de participación en la prestación. Y entonces cada institución puede tener un comité y ahí los usuarios pueden estar. Pero donde se quedó muy corto fue en el tema de la participación en los aseguradores. Entonces, sí, hay un defensor del usuario, pero realmente en la toma de decisiones no pesa. Entonces se escuchan y así llegó el cantaletoso allá de la Asociación de Usuarios, están acá y los gerentes le dicen le dicen al responsable, mira qué es lo que quiere el señor. Y muchas veces se da un fenómeno muy curioso, y es que los más activos son activos hasta cuando le solucionan el problema, y una vez le solucionan el problema, no vuelven a... Y entonces como que están ahí para De su problema personal, pero no acuerdo, para... doctor. Imagínate que una de las conclusiones en los miembros de las asociaciones de usuarios eran asociaciones de usuarios que se creaban por las personas que tenían problemas en el momento. Cuando ya lo solucionaban, se cerró la asociación de usuarios. Sí, es triste, triste, pero Es esa es la realidad.
Ustedes hicieron un trabajo muy juicioso de identificarlo con la metodología, pero uno lo veía en el día a día. Entonces, ya dije, qué tristeza esto. Entonces se ha perdido mucho y eso es porque pues, los demás no se hacen visibles. Entonces creo que lo que ha hecho Marta, lo que han hecho ustedes como asociación, como fundación, de aglutinar y de continuar en eso, pero aún así pues debieran hacerlo mucho más. Asociaciones de hipertensos yo no conozco. ¿No? No hay. Y el 10% de la población nuestra es hipertensa, pero no hay una asociación de hipertensos. Asociaciones de diabéticos, de pronto hay asociaciones, pero que sean tan activas, ya no tanto. Entonces, muchas de estas cosas, pues hay que fortalecerlo y es un trabajo un poco muy de cultura nuestra, ¿no? Los latinoamericanos en general son, ay, cuando hay que hacer cosas que es como que uno lo deja para otro lado y los colombianos más así, aquí no estamos, sino cuando hay que torta para repartir, ahí sí estamos haciendo la cola, pero no hay torta, entonces no vamos. Entonces, hay que buscar un cambio en ese sentido. Y pese a que sí, hay organizaciones, nos faltó ese tema de participación en las instancias de decisión, en nuestro caso Colombia, de los aseguradores, porque el asegurador es el que manda y organiza. Entonces ahí se quedó muy floja el asunto. Revisando el proyecto de ley que hay por ahí, pues veíamos que sí, que al definir la atención primaria y salud como el eje, una vertebral, y eso me parece interesante dentro de la reforma, se habla de que uno de los componentes de la APS es la participación social, comunitaria y ciudadana. Entonces, por lo menos esa intencionalidad, entonces hay que llevarla a que ojalá sea. Cuando se habla de las redes integrales de gradas de salud, se habla de que una responsabilidad de esas RITs, redes integradas, sea la garantizar e implementar la estrategia de la participación social. Eso está muy bien ahí porque, digamos, al conformar esa red, sí creo que la ciudadanía debe estar ahí. Cuando se habla de gobernanza y rectoría en salud pública también se quedó siempre, estado como parte acá en Colombia, es un caso muy raro. Se habla de que los departamentos y municipios en nuestra organización deben garantizar en la salud pública la participación social. Creo que eso es bueno. Eso es bueno. Hace 10 años estuvimos haciendo una investigación en unos municipios acá no tan lejos de Bogotá, 4 horas. Y una de las quejas de los trabajadores de salud pública que nos dieron en las entrevistas, dedicamos a entrevistar como a 40 trabajadores en 10 municipios, era que, por ejemplo, los alcaldes, que son la primera autoridad en los municipios, les negociaban los contratos para que falsearan la información en las epidemias, cuando hubo las epidemias del dengue. Entonces los presionaban para que no reportaran el dato real de la cantidad de las mediciones que hacen de larvas en ciertas unas metodologías, pero los presionaban porque si decían la verdad, pues no les renovaban el contrato. Entonces, eso fue muy grave, ¿no? Porque la salud pública, los recursos de salud pública, por lo menos en Colombia, se convirtieron en simplemente una estrategia para financiar las campañas políticas locales. Entonces, eso no puede pasar, eso no puede seguir ahí. Entonces, se requiere una gobernanza participativa donde sea más visible los temas de salud pública y los alcaldes tomen en realidad las decisiones que deben tomar y no simplemente como un tema ahí. Bueno, se habla del Consejo Nacional de Salud como primera autoridad del sistema, entonces ahí hablan de un representante de las organizaciones representativas de los profesionales de salud, es una, pero la 13 habla de un representante de los grupos étnicos, campesinos y víctimas del conflicto armado. Ahí hay algo de participación, entonces, el tema, creo que el anterior era un representante de las asociaciones de pacientes y tal, entonces hay posibilidades y hay que esperar a que si se sanciona y llega esto a su fin, pues lograr colonizar positivamente esto. Se habla, entonces, digamos, en la prestación y como la propuesta aquí es cambiar y eliminar el articulador actual que es la EPS y dejarlo simplemente en las redes, pues digamos que habría que aprovechar esa oportunidad y colonizarla bien en el sentido de que ojalá queden buenos representantes y no simplemente el que va por sus cosas personales, ¿no? Eso está escrito también, uno se pone a leer la literatura del año 2000 en sistemas de salud y se habla de que el gran riesgo de la gobernanza participativa es que
En los pequeños municipios la coopten los gamonales, o sea, el poder local, y en los grandes municipios pues quede dispersa también en algún poder. Entonces hay que hacer que eso no pase, que sean los pacientes de verdad que los que logren estar en esos esquemas. De acuerdo, doctor. Excelente. Yo creo que todos vamos aprendiendo aquí. Y ya para dejarte ir, doctor, algo de los dolores que tenemos nosotros en enfermedades huérfanas y yo creo que no solo huérfanas, sino también muchas de las patologías, es el tema de la innovación y tecnología. Ujú. ¿Cómo logramos, doctor, que se integre la innovación y la tecnología en las reformas de salud en los diferentes países para mejorar la eficacia y la calidad de los servicios? ¿Y qué medidas se tomarán para asegurar que todas las poblaciones, incluyendo las más desfavorecidas, tengan acceso a estas herramientas? Nosotros desde Funcolep y desde el ENU hemos trabajado muchos temas en el tema de huérfanas, como mirando las inversiones en la infraestructura digital, programas de capacitación tecnológica, desarrollo de soluciones adaptadas, logrando de pronto tener un INVIMA más propositivo para las nuevas tecnologías. Incluso va también muy unido a lo que hablábamos ahorita de la sostenibilidad financiera, porque pues la innovación y las tecnologías cuestan. Entonces, ¿cómo logramos, doctor, hacer como ese clic entre ese tema de la sostenibilidad financiera y el tema de innovación para que nuestras familias puedan acceder de manera oportuna a sus tratamientos o a las nuevas tecnologías? Ujú. Digamos que cuando uno habla de innovación y tecnología, hay por lo menos dos paticas o dos formas, dos campos de acción que pegan en innovación y tecnología. Uno en los sistemas de información y comunicación, en las TICs. Creo que en eso la mayoría de los países de Latinoamérica nos parecemos, es que tenemos núcleos urbanos con relativamente buenas redes de comunicación, internet, etcétera. Pero cuando uno ya va después de 30 40 kilómetros fuera, ya la cosa no es tan fácil. Colombia, pues, aquí tenemos un país de regiones, tenemos más o menos 700 municipios que no tienen buena conectividad y bueno, entonces habría que trabajar muchísimo en eso. Eso es un tema de calidad de vida, es un tema de competitividad económica y es un tema de ser ciudadano, de poderse conectar en alguna parte. Entonces, ese es un asunto de política pública, de TICs que tiene que haya que lograrlo. Entonces, ese punto, en Colombia, pues por lo menos se ha trabajado mucho el asunto de conectividad con todos los altibajos, sabemos del tema de unas organizaciones que se quedan con una platica, etcétera. Entonces, la corrupción siempre va a estar pendiente, pero digamos, hay que hacerlo para que podamos comunicarnos y podamos transmitir información en doble vía fácilmente. Aquí cerca a 4 horas de acá, cuando hicimos esta investigación de campo, el núcleo urbano de Grande ahí tiene un hospital para telemedicina. Tiene para rayos X, para imágenes diagnósticas, rayos X, ecografías y electrocardiogramas que se pueden transmitir, por ejemplo. El problema era la capacidad de transmisión que tenía la red conectada al municipio. Entonces, digamos que fortaleciendo esta parte de conectividad es un requisito indispensable, pero no suficiente para que Salud pueda hacer sus cosas. La segunda parte, y en esa parte, un punto muy interesante, experiencias, la Federación de Cafeteros, por ejemplo, una vez tienen unos programas donde las tablets, cada familia campesina tiene una tablet para efectos de la asesoría tecnológica en el café, y bueno, todas sus cosas tecnológicas, y Salud se pegó a esa red, por ejemplo. Salud se pegó a esa red y entonces encontraron que, por ejemplo, para el control de los hipertensos y los diabéticos, cada familia campesina con una persona hipertensa o diabética tenía un tensiómetro de esos digitales y tenía un glucómetro que se puede manejar. Y lo que hicieron fue capacitar al más avispado. Los niños son tecnológicamente muy avispados en eso. Son natos tecnológicamente. Nosotros los viejitos ya nos da guerra. Pero capacitar
a estos chicos, a los adolescentes, a los niños en el manejo de la tablet y le aplicaron, y hicieron un aplicativo incrustado, lo bajaban en la tablet y entonces ahí los chicos sabían que tenían que colocar la cifra de la tensión arterial que leía el tensiómetro y tenían que colocar la cifra de la glucosa que leía el glucómetro. Y un sistema de información monitorea permanentemente eso y si hay cifras que se dan, se salen del, contactan a la familia y se hace todo el proceso. Por ejemplo, es un tema sencillo que se pudiera hacer. Hoy en día hasta hay celular ya hay celulares que le miden a uno cosas y tal, entonces creo que eso hay que fortalecer mucho esa parte. No es tan costosa como uno pensaría al principio, pero se puede dar porque hoy en día los celulares cada día también tienen mayores utilidades, entonces creo que hay que fortalecer y apalancarse en eso. Así, cosas tan sencillas, los recordatorios de tomarse el medicamento, porque cuando uno es polimedicado ya le toma la cabeza el pelo. Cuando uno tiene que tomarse dos pepitas a las 9, una a las 11, otra, ya el tema no funciona. Entonces, digamos, ese tipo de recordatorios, estas apps para recordarle al paciente, oiga, hay que tomarse tal cosa. Pero pues no puede ser que entonces haya una app para hipertensión, una para diabetes. No, creo que ahí nos falta como imaginación y si un paciente está con polimedicado, pues debe haber una sola información, entonces ahí falta trabajo coordinado. Y la otra innovación y tecnología ya es en materia de tecnologías diagnósticas o terapéuticas para los pacientes. Y ustedes, pues digamos, por su tipo de patologías, pues han estado, pero ahí, saben de lo que es. En eso sí, pues digamos, es muy complejo porque como es tan baja la prevalencia de los pacientes, entonces digamos que en términos económicos no habría un mercado suficiente como para que se pudiera producir. Entonces, a nivel mundial incluso, estas enfermedades son tan de baja prevalencia que hay un solo laboratorio para cada molécula prácticamente. Entonces, eso hace muy complicado el asunto. Y en ese sentido, pues pensar que vaya a reemplazar de pronto la producción, eso ya sería un tema de política fuertísima de autonomía sanitaria y de medicamentos, que la vería difícil, sobre todo cuando no tiene experiencia. Colombia perdió toda experiencia en producción hasta de vacunas, de suelos antiofídicos, que aquí éramos líderes hace 30 años en eso, eso se perdió. Pero creo que por un lado hay que comenzar a hacer lo que, digamos, de lo más fácil a lo más complejo. Hay que garantizar autonomía, etcétera, producciones locales, genéricos, etcétera. Las discusiones duras de las patentes, de los licenciamientos obligatorios, tienen muchas aristas, ¿no? Y fácilmente pueden decir, pues, hace licenciamiento obligatorio y tomamos esto. Y si hay un solo laboratorio a nivel mundial, pues va a ser muy complicado. Yo creo que no es la vía. Ahí ya es más de negociar el asunto a nivel regional, pensaría yo, por varios países, que de estas compras, los mecanismos de la OPS, para el caso de Latinoamérica, la OPS pudiera de pronto entrar a apoyar un poco este tema, porque sí, ni siquiera sumando de pronto a todos los pacientes de Latinoamérica lográramos tener el mercado suficiente para producirlo. Entonces hay que ser realistas en ese sentido, pero creo que hay alternativas, buscar a socios, siempre hay que buscar aliados. Entonces, si hay otros países que también tienen la misma problemática, pues miremos a ver si podemos hacer una compra entre varios que puede de pronto hacer menos el tema por un lado, por el tema de adquirir esas moléculas. Lo demás es un poco lo que se está haciendo acá. Hay que garantizar que una vez adquiridos esos lleguen al lugar adecuado, ¿no? Y ahí sí viene todo el tema de la dispensación y todo, pero también ahí hemos sido cortos en materia tecnológica. Infortunadamente, yo conocí una experiencia muy agridulce. Un dron es capaz de viajar 10 kilómetros y llevar una bolsita de medicamentos a un paciente y se puede verificar y el paciente recibe el medicamento y puede mostrar y soy yo y aquí me hacen mi biometría y demuestra que soy yo el que está recibiendo ese medicamento, ¿sí? Pero infortunadamente en Colombia lo utilizaron en la vuelta para llevar drogas ilegales. Entonces se murió la iniciativa, ¿no? Pero eso no significa que pueda funcionar para un lado, ¿no? Creo que hay que volver a retomar ese tipo de cosas. Y lo que tú decías al principio, la tecnología no solamente es, de pronto pensamos que son celulares, que son computadores, que son tecnología informática,
No, las tecnologías también son una persona que sepa hacer algo, sepa tener esa apropiación tecnológica y en el caso que te decía, un muchacho que sepa, un líder en la comunidad que le enseñemos a manejar la tecnología, también puede ayudar pues, a que haya mayor accesibilidad, a que seamos más eficientes, etcétera. Entonces creo que tenemos que abrir un poco la mente para eso. Pues doctor Freddy, es vital que se tomen en cuenta las voces de nosotros como pacientes, como familias, durante la implementación de estas políticas para garantizar que nuestras necesidades, nuestros derechos, nuestros deberes sean atendidos adecuadamente. Solo así se podrá construir un sistema de salud inclusivo y que realmente responda a las necesidades de todos los pacientes. Doctor Freddy, muchísimas gracias. Es un honor para mí tenerte acá en nuestra sala de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas. Lo mismo con el doctor John, que yo sé que se puso malito. Entonces, un mensaje final, doctor Freddy, para todas las personas que hoy están aquí conectadas de los diferentes países. Yo creo que no debemos perder la esperanza, yo creo que debemos seguir trabajando en conjunto, debemos seguir adelante para lograr temas, mejoras por nuestro sistema de salud en nuestros países. Entonces, un mensaje final, doctor. Pues yo diría, a mí me gustó mucho una frase que escuché de un cirujano cardiovascular que hacía parte de la comisión de estos premios Nobel, sueco. Y hace muchos años tuve el honor de poder participar en un desayuno con este personaje. Y fue muy lindo lo que escuché y es que tenemos que trabajar. Le preguntamos qué era la calidad para él. Y él dijo, pues la calidad para nosotros en ese país es hacer lo que hay que hacer. Paciente hay que hacerle lo que hay que hacerle. No hay que poner en duda que hay que hacer algo. Hay que hacerlo en el momento en que lo necesite el paciente, no en el momento en que pase. Y hacerlo al menor costo posible. Entonces, no podemos poner en duda que los pacientes requieren cosas, hay que hacerlo. Y eso, la discusión debemos enfocarla. Hacerlo en el momento en que se necesite. Entonces, la salud es un tema que no se recupera. Los daños en salud y la vida no se recuperan fácilmente. Entonces, no podemos, como en otras cosas, darle largas a las cosas. Y ya cuando hayamos hecho eso, entonces miremos entonces cómo lo hacemos más barato, pero no al revés. No podemos poner entonces de que hagamos lo más barato, no importa que el paciente entonces se demore no podemos jugar con eso. Entonces, tenemos que respetar esa ética profesional del sector salud, tenemos que respetar la misión médica, pero también hacernos respetar. No podemos permitir actos de corrupción de ninguna manera y hacer eso, hacer las cosas como hay que hacerlas, que la conciencia que podamos dormir tranquilos, sabiendo que estamos haciendo lo mejor para los pacientes y lo mejor para nosotros como país. Los estados los constituimos para eso, para el bienestar de la comunidad, para el bienestar de todos nosotros. Entonces, trabajemos por ese bienestar y creo que hay que seguirlo haciendo, y independientemente de que nos digan que somos X, hay que trabajar por los pacientes independientemente. Doctor, muchísimas gracias, que tengas un feliz y bendecido día. Gracias, le agradezco Marta, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un espacio bien importante. Un abrazo para todos.